Esta es la primera cápsula del programa Tesis del Núcleo Pelochuzo, un programa donde buscamos entrevistar a estudiantes tesistas que estén trabajando temas de relevancia contingente, pero poco abordados por la academia. Hoy vamos a conversar de literatura, vamos a conversar también sobre Roberto Bolaño y su producción, pero especialmente vamos a hablar de los fantasmas de nuestro continente, Latinoamérica, y del mismo como un espacio de enunciación. Vamos a hablar hoy con Mario Guajardo. Estamos aquí en nuestra primera entrevista del programa Tesis. Esperamos que sea la primera, pero no la última. En compañía de don Mario Guajardo, ex estudiante de literatura en la Universidad de Chile, magíster también en la literatura por la misma casa de estudios. Nuestro primer contacto, nuestro primer entrevistado, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme a participar. Buena onda. Vamos por lo más general, ¿ya? Dado que el programa está enfocado, como dice la descripción en YouTube, a abordar temas de alumnos tesistas que estén poco trabajados por la academia. Y en este caso particular tú trabajaste a Roberto Bolaño. Cuéntanos un poco de tu tesis, porque la tesis que vamos a hablar es tu tesis de magíster. Cuéntanos un poco de qué se trata en líneas generales para... Sí, a ver, particularmente Roberto Bolaño no es que haya sido poco tratado por la academia, sin embargo el tema que yo escogí sí me parece que había sido poco tratado y muy poco profundizado, en la medida que hay una importancia respecto a ese tema que para mí era fundamental y digamos, no le hacía honores a su obra, digamos, el poco tratamiento respecto a ese tema, que es la locura como discurso dentro de la narrativa, que a su vez, ¿verdad?, permite hacer un vínculo con lo que es la historia, digamos, social, económica, política, etcétera, de Latinoamérica. Ya, bueno, yo nunca había leído una tesis de literatura. Tampoco quise saber mucho de tesis después de hacer la mía, porque quedé así, al borde de la histeria. Pero fue súper interesante revisar la tuya, y específicamente lo que tú me estáis contando, que es la locura. ¿Qué nos podía hablar de la locura? Primero en general, así como el marco teórico, por así decirlo, antes de entrar en el rollo de Bolaño respecto a ese tema. ¿Qué nos puede hablar de esa locura? Porque recuerdo que hablabais de Foucault ahí, como los padrastros de ese tema, por así decirlo. Lo que pasa es que la locura, entendida así como a nivel humano, es tremendamente significativa y además trascendental a todas las culturas. O sea, es una cuestión que se puede encontrar desde los últimos indígenas que todavía no tienen contacto con Occidente hasta el psiquiátrico, los psiquiátricos más importantes en las distintas capitales. Más moderno. Claro. Entonces, a mí básicamente no me interesa la locura como enfermedad, como la cuestión psiquiátrica o el tema, qué sé yo, biológico que puede haber detrás de esa característica de una persona, sino que lo que me interesa es abordar la locura como una cuestión social. Es decir, es loco aquel que los demás designan como loco. Entonces, asumiendo ese principio que está en Foucault, que está en el francés Roger Bastide también, ¿cierto? Me interesaba ver cómo desde Bolaño, ¿verdad?, se toma esta figura del loco y el discurso de la locura, ¿verdad?, con toda esta carga social, como una manera de decir una verdad. O sea, el loco porta una verdad en relación a la sociedad en la que está inscrito solamente por estar, digamos. O sea, en la medida que tú le dices a alguien que es loco, estás caracterizando todo lo que tú, digamos, por oposición no consideras como locura, ¿cierto? Entonces, ese trabajo yo lo realicé a lo largo de toda la narrativa de Bolaño. O sea, decir ya, qué personajes son caracterizados como locos, por qué, ¿verdad? Y cuál es su discurso frente a la realidad social, a los demás personajes, a la historia, etc. Desde su condición de loco. Y ahí, bueno, me pareció la importancia estructural que tenía, o sea, algo que yo no había visto al principio, que es la importancia estructural que tenía en la historia de Bolaño. O sea, los cuentos más breves, las novelas más largas, ¿cierto? Aparece el personaje del loco y es totalmente decisivo para cómo va a terminar un cuento, ¿cachai?
Entonces, en ese sentido, apareció el loco también como una posibilidad de vincular la narrativa, la obra literaria, la ficción, con el sustrato extraliterario, la realidad, como quieran llamarlo, o sea, la historia, la sociología que hay detrás, qué sé yo, de un libro, del libro como artefacto. O sea, ¿por qué las obras, la ficción es ficción, cierto? Bueno, esas son preguntas que van saliendo en la medida en que uno dice ya cómo son los personajes que están en esa ficción y a qué realidades históricas responden. O sea, para mí es imposible desvincular la historia de la literatura en el estudio. Y hablando de historia y literatura, antes de preguntarte cuál es el loco de Bolaño, digamos, qué caracteriza al loco de la literatura de Bolaño, ¿tiene alguna relación con su biografía? Porque unos tiempos ahí medio locura que anduvo viviendo Sí. Sobre todo cuando, tengo entendido que cuando se fue a Europa, por primera vez cuando sale de Chile, de México se va a Europa, Claro. ¿cierto? De México se va a Europa y ahí lo pasó muy mal y estuvo así en la pobreza máxima, franciscana total. Y ¿tiene alguna relación, digamos, ese periodo así medio oscuro, depresivo de él? O sea, toda la relación. ¿En qué medida? Mira, Bolaño es un sujeto que crece, su infancia la pasa en Chile, digamos, cerca de Talca, por ahí, ese era su lugar de origen. A eso de los 11, 12 años se va a México con su familia. Su padre encontró trabajo allá, digamos, se radicaron allá. Eso antes de la Unidad Popular. Bolaño nació el 53, por lo tanto, o sea, contaba con 17 años cuando en México él se entera de que, digamos, sale Salvador Allende, está este proceso de la OP y dice ya, perfecto, vamos a hacer la revolución. O sea, él ya tenía una obra literaria, digamos, no capitalizada en publicaciones y todo, pero digamos, había decidido hace mucho tiempo dedicarse a la literatura y ser escritor, con todo lo que eso le podía implicar. Había dejado el colegio, pero había toda una atmósfera latinoamericana en general, de los jóvenes, digamos, de decir, perfecto, nos tomamos las armas, nos tomamos el poder y podemos hacer lo que queramos. O sea, Los 60. Claro, entonces llega este tipo y quiere hacer la revolución en Chile. Dice, yo soy chileno, ¿verdad? Nací allá, conozco la gente, tengo una historia irrenunciable respecto a eso. Y se viene a los 17 años a cooperar con la UP. Sin embargo, el 73 con el golpe, ¿verdad? Esto se ve truncado. O sea, una vida completa y una generación completa de jóvenes, ¿cierto? Que habían decidido tomar las armas, o sea, luchar de distintos frentes. Sin embargo, tomar las armas también. Bolaño era simpatizante del MIR. Creo que hasta llegó a militar ahí. Eso no sabíamos. Es más, Se emocionó el era- director. Se quebró. no, simpatizante así, pero digamos hasta el final. ¿Y cuál fue el final para él, digamos, cuando en la noche del 11 de septiembre le dicen que le pasan un arma cualquiera, así, digamos, y que tiene que cuidar una calle? Entonces le dicen, tienes que esperar la instrucción porque viene el general Prats, ¿verdad?, a hacer el contragolpe. Ah, ya. Cosa que no pasó nunca, ¿sabes? Entonces, la reflexión que este sujeto hacía en esa noche de miedo, el horror de sentir que te van a venir a matar, que se está acabando que se está acabando un sueño, que se está muriendo la utopía por la que soñaste, etc. O sea, dice, aquí se acabó esta cuestión. O sea, claro, hace un rato tú me preguntabas qué pasó con ese proceso, ¿cierto? ¿Por qué se dio truncado el trauma? Ahí está el trauma. O sea, para Bolaño el 73 fue fundamental. Y se repiten a lo largo de toda su narrativa, ¿cierto? Varios de sus personajes son absolutamente distintos desde el 73 en adelante. Y ahí o se vuelven locos, ¿verdad? O llegan a encontrar la muerte, el suicidio, ¿cierto? O sea, se pierden, por decirlo de alguna forma. Porque básicamente lo que se perdió es ese sueño generacional de conseguir la revolución, de llegar, de tomar con las manos la utopía, ¿verdad? Que la tuvieron ahí y se acabó. Todos íbamos a ser reyes. Claro, la virtual. Sí. O sea, podríamos decir que el loco, la figura del loco en Bolaño es este personaje sesentero, digamos, con una experiencia política frustrada radicalmente, digamos,
cortada. Ese loco de Bolaño, en su origen al menos, ¿qué características tiene este loco? ¿No? Como... Mira, hay varias, porque son varios los locos, digamos, generalmente todos responden a esa misma generación. Sin embargo, también aparecen otros que son más jóvenes, ¿verdad? De hecho, finalmente, si uno hace una buena lectura de la narrativa, ¿cierto? Uno llega a darse cuenta que los adolescentes, ¿verdad? Los que hoy día, qué sé yo, andan portando la etiqueta de la juventud o del ser joven, también estamos en la locura, o sea, es todo patas para arriba, sin sentido, sin razón, nada tiene salida, etcétera. O sea, y cómo encontrar una salvación, digamos, para Bolaño siempre está eso en la poesía, en la literatura. Ese es el lugar. Entonces, ¿qué características tienen estos locos? Me preguntáis, o sea, la fundamental es que son portadores de una verdad, que es una verdad que se construye dentro del universo de la ficción. Sin embargo, y que sin embargo es aplicable también al resto de la realidad. O sea que también, para mí, ¿por qué se justifica el estudio de la literatura, por ejemplo? Y de por qué estudiar a Roberto Bolaño, o sea, ¿por qué dedicarse digamos, a hacer análisis de libros que probablemente mucha gente no llegue a leer? Porque efectivamente sí son libros que en algún momento van a ser leídos. Entonces tienen que leerse de una determinada forma. Si lo entendemos mal, estamos perdidos. O sea, no tuvo sentido, no tiene sentido el dedicarse a leer ficción, ¿cierto? Que uno puede decir muchas veces, bueno, ¿y por qué leer ficción? ¿Por qué no leer, qué sé yo, documentos, ¿verdad? Revisar datos, consignar, qué sé yo, como una realidad más científica en ese sentido? Bueno, la literatura, el arte en general, ¿verdad? Está ahí por eso, o sea, porque hay gente que llega mucho más fácil a este tipo de cosas conmoviéndose, ¿verdad? Emocionándose al momento de leer. Y que claro, uno tiene la formación como académica necesaria para decir ya, es por esto te gustó, ¿verdad? Por esto esta literatura es importante, por esto, ¿verdad? La manifestación estética funciona de esta forma, etc. O sea, ahí está la justificación. Y bueno, y en Bolaño la figura del loco es eso, o sea, es el vínculo entre literatura y realidad. Ya. Lo conecta en el fondo con su propia experiencia histórica. Claro, totalmente. Ya. Oye, hay una dimensión de tu tesis, ya quizás para entrar un poco más en materia, digamos, que al menos en la que a mí me llamó la atención, a pesar de que a nuestro director antes le produjo como roncha, que es de qué manera esta figura del loco y de qué manera esta dimensión que tú rescataste de la obra de Bolaño se conecta con un tema que es re interesante, al menos a mí me gusta esto y es poco trabajado, al menos por lo que yo cacho. En historia ahí tiene algunos precedentes, pero acá en Chile no ha pegado mucho, que es Latinoamérica como espacio de enunciación. ¿Cómo se conecta la experiencia de Bolaño, su loco, por así decirlo, y Latinoamérica? Porque tú citaste unas obras que son como importantes en Latinoamérica para ese tema, que era el trabajo de Walter Miñolo y gente que está trabajando en México hace un par de décadas, si no me equivoco. Ese tema, está Semmelman metido, tiene un instituto, hay una cuestión re interesante ahí, y lo conectaste con esto, o sea, digamos, ¿cómo se entroncan estos temas? ¿Cachai? En tu tesis, esa es la pregunta. O sea, voy a retomar la respuesta anterior para hacer un pequeño marco, o sea, decir, la justificación de la literatura, es decir, ¿por qué leemos relatos? ¿Por qué se siguen escribiendo relatos? ¿Por qué la importancia de volver a contar historias, de ficcionalizar la historia de los sujetos? Es porque necesitamos reconocernos de alguna manera, y toda literatura siempre tiene que ver con una identidad nacional. Hoy en día, si queréis ponerlo en términos internacionales o globales o el nombre que uno quiera otorgarle, necesitamos historias que nos digan quiénes somos, básicamente. Y ahí aparece como la responsabilidad, digamos, del artista, ¿verdad? De decir, ya, perfecto, tenemos que tomar esto y mostrarle a la gente, digamos, quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo llegamos, cuáles fueron los procesos, etc. De distintas formas. Cada narrativa se hace cargo de distinta manera. El cine, qué sé yo, las series de televisión, es cosa de ver la importancia que tienen las series de televisión hoy en día, ¿cierto? Sobre todo particularmente las gringas, ¿cierto? Que vienen de los grandes estudios, donde mucha gente se siente reconocida, ¿verdad? Y dice, chuta, sí, en realidad estos personajes, qué sé yo, por decirte, una serie como Lost o The Walking Dead, que han sido como bien potentes este último tiempo. Uno dice, ya, ¿y por qué? ¿Qué encuentra la gente ahí?
¿Por qué les gusta? ¿Por qué necesitan consumir esa historia una y otra vez? Porque algo le está diciendo respecto a su identidad. ¿Qué pasa con la identidad latinoamericana? O sea, ¿a dónde está? ¿Cómo encontrarla? O sea, tú decías, hay un montón de centros de estudio, intelectuales que se han dedicado de alguna forma a encontrar este ser, ¿verdad? O el sujeto, ya, para ponerlo en términos más actuales. ¿Qué pasa con la subjetividad latinoamericana? Exactamente. Entonces, Bolaño, por ejemplo, parte de una visión siempre global. Sus personajes transitan en Europa, Estados Unidos, México, Chile, qué sé yo, hasta la India, aparece por ahí en algún momento. En Los Detectives Salvajes, ¿verdad? El protagonista termina perdido en África. Y eso no es casualidad, porque es una literatura que tiene una vocación más que... O sea, tiene una vocación latinoamericana, un lugar de denunciación latinoamericano. Sin embargo, se proyecta como perspectiva global. O sea, y esa es la potencia que tiene su literatura en particular. Entonces, ¿qué pasa? Latinoamérica como lugar de enunciación. Bolaño dice, ¿qué pasa en Latinoamérica? Y en algún momento por ahí se tiene una frase, dice que en algún momento el mundo es como una máquina, así como una suerte es un sistema, ¿verdad? Una totalidad, donde Europa en algún momento fue la fábrica, sin embargo la fábrica ahora está en Estados Unidos y los latinoamericanos, es decir, locos huidos, son la mano de obra. O sea, en esas 3 o 4 líneas, Bolaño saca una visión del mundo total, digamos que está condensada, sintetizada, todo lo que uno quiera, pero da para pensar y decir, chuta, en realidad sí, ¿cuál es el lugar histórico de Latinoamérica? Es decir, ¿qué particularidades tiene? ¿Cierto? ¿Qué vínculos con otras subjetividades? Por ejemplo, aparecen también personajes negros. ¿Sí, chuta? Un negro norteamericano, ¿verdad? Salido del Bronx, así como, casi como una caricatura, ¿verdad? Y uno dice, chuta, en realidad sí, también podría ser un latinoamericano. O sea, considerando su alternismo, su alternidad, ¿verdad? Dentro de una sociedad como la estadounidense, uno dice, sí, perfecto, o sea, me hace total sentido que este negro periodista, ¿verdad? En Los Detectives Salvajes, que además tiene por nombre Fate, ¿cierto? Así, destino, que termine varado en una ciudad latinoamericana, ¿verdad? Con otro latinoamericano y sintiéndose mucho más en casa y mucho más acogido, ¿verdad? Exactamente por la sociedad, que en el lugar de donde él proviene. O sea, ahí está, o sea, finalmente, ¿qué significa ser latinoamericano? Para Bolaño, ¿verdad? Está esto de la subalternidad. Sin embargo, también está esto de la locura. Ahí quería llegar, la locura. Y uno, o sea, la explicación más simple, aparentemente, pero que igual necesita un trabajo, ¿verdad?, de fondo, es decir, ya, perfecto, la locura, ¿cómo la entiende uno? Como alienación. O sea, finalmente, ¿por qué esa locura? ¿Por qué esta locura en la narrativa de Bolaño en general? Porque efectivamente hay un no reconocimiento del ser, ¿verdad?, o del sujeto por sí mismo, que obliga a generar relatos de alienación. Y a partir de eso se desencadenan esos procesos como de locura, ¿cachai? Y los personajes como el loco. Entonces, claro, entendamos ya, perfecto, alienación. Pero ¿cómo la vamos a entender? Y ahí están los estudios, está la literatura en general que trata el tema, etc. O sea, el loco de Bolaño es un loco alienado. Y ese es el origen de su locura. Algunos. Hay otros que son locos literarios, que beben así directamente del Quijote. O sea, decir, ya, perfecto, nos planteamos un objetivo, sabemos mucho de literatura y tenemos tanto que entregar al mundo. A pesar de que la realidad diga lo contrario. ¿Te fijas? O sea, en el fondo siempre está esa figura de decir, a pesar de chocar con la realidad, tenemos que seguir luchando. Es el Quijote, o sea, finalmente, ¿por qué muere el Quijote? Porque se choca con la realidad y termina por morir en ese encuentro. Y los locos de Bolaño luchan por resistir totalmente eso, o sea, seguir luchando a pesar de todo, a pesar de que la realidad diga lo contrario, ¿cierto? Y particularmente el rol del escritor. Porque dice, un poeta puede soportarlo todo, ¿cierto? Sin embargo, ese soportarlo todo conlleva la ruina, la locura y la muerte. O sea, esas son las no salidas, ¿verdad? O sea, no es muy esperanzador. Sin embargo, la lectura que yo trato de hacer ahí es decir, ya, perfecto, pero Bolaño es un sujeto latinoamericano, o sea, ¿verdad? Es un tipo que creció, claro, en los 60 con todo este discurso revolucionario, ¿cierto? Progresista, el socialismo, y digamos que también es un momento del discurso de la modernidad en general. O sea, qué sé yo, cómo llegar al progreso, cómo conseguir la felicidad. La antigüedad de la modernidad de alguna manera. Claro. O sea, y todo eso se dio truncado, o sea, y decir cómo se consigue, esa generación ya no tiene una respuesta, y Bolaño lo sabe.
Bolaño sabe absolutamente que él es digamos, una voz generacional. Él tiene una visión del mundo así, una visión del mundo así determinada, ¿verdad? Por sus condiciones, por su lucha truncada, ¿cierto? Por la batalla perdida, la guerra perdida. Pero él sabe perfectamente también que esta cuestión sí, o sea, su literatura es así. Sin embargo, una literatura con esa vocación global, por ejemplo, que te digo que transita por la India, por todo México, qué sé yo, Estados Unidos, Latinoamérica, etc. No hay ninguna mención, y siendo que hay novelas que son muy mexicanas, ¿cierto? No hay ninguna mención, por ejemplo, a los zapatistas. Nunca. No hay ninguna mención. No aparece como personaje del subcomandante Marcos. Sin embargo, es que sí tenemos otros personajes históricos circulando. Entonces, ese silencio, por ejemplo, nos dice también lo importante que es dentro de la literatura o de cualquier historia, ¿cierto? Lo que no se está diciendo, ¿cierto? Que de repente es mucho más importante lo que no se dice que lo que se dice. Entonces, esa ausencia para mí es fundamental. O sea, un tipo que vivió en México tanto tiempo, que tiene a México como un epítome de la subjetividad latinoamericana, que no aparezca en ningún momento una mención minúscula a los zapatistas, al subcomandante Marcos, para mí es fundamental. Bolaño está diciendo ahí, hasta aquí llego yo. O sea, yo puedo hablar de todo lo que yo viví, ¿verdad? De mis procesos, de los tipos que son como yo, etcétera, la locura, todo lo que tuviera ahí, todos los temas que puedan derivarse de esa literatura. Sin embargo, esa ausencia, para mí dice más que otra cosa. O sea, Bolaño no está cerrándole las puertas al futuro, ¿te fijas? Sino que en el fondo se las cierra a él mismo. Claro. Si por casualidad han podido ver a alguien cercano a ellos, pues yo me daría por satisfecho. Sobre todo alguien cercano que no cerrara puertas, alguien cercano que abre puertas y ventanas y que luego desaparece, ¿sí? Porque hay muchas cosas por leer y la vida no es tan breve como... Yo creo que hay una distancia entre esos relatos que decís tú, como europeos, occidentales, abstractos, que tratan de explicar de alguna forma la realidad, ¿cierto? La historia en sus distintas facetas, y que nos obliga a nosotros a estar constantemente cuestionándonos en qué nos reconocemos. Nos reconocemos en esos relatos, podemos reconocernos, por ejemplo, los sujetos de clase media con relatos que son estrictamente populares o que vienen desde la élite. Entonces, o sea, todas esas respuestas todavía no están, digamos, valga la redundancia, no están respondidas porque no se han hecho bien las preguntas. O sea, yo creo que estamos en un momento en que estamos recién planteando las preguntas precisas. Particularmente, por ejemplo, mi tesis trata de proponer una pregunta, es decir, ¿qué pasa con la locura en la literatura, en la obra de Roberto Bolaño? Y ¿por qué es tan pertinente dentro de su ficción? ¿Por qué es tan pertinente también para explicarnos la historia latinoamericana? Y decir qué pasa con el latinoamericano a nivel concepto universal, con el concepto occidental, decir, chuta, ¿qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué hemos sido también? O sea, son historias que recién las disciplinas como de las ciencias sociales recién se están llegando como a respuesta y a formular las preguntas de buena forma. Y respecto a lo de la alienación, ¿cierto? O sea, hay una cuestión en que los jóvenes de repente la juventud no se reconoce en ningún relato especial. O sea, no hay ninguna cuestión que te obligue a responder a algo. ¿Qué quiero decir? O sea, en una marcha así como las que decís tú, que se dan en la calle, ¿verdad? Que convocan a gente que está totalmente ilustrada, ¿cierto? Educada en buenos colegios, buenas universidades. Pero al mismo tiempo tenemos a adolescentes marchando, haciendo destrozos, ¿verdad? Lo que la prensa, como decías tú hace un rato, ¿cierto? Lo califica como los de siempre, que desvirtúan entre comillas la marcha. Yo creo que no hay una desvirtuación, sino que es otra marcha que está también dentro ahí de ese cuerpo marchante, ¿cierto? Entonces, ¿qué sujeto es el que está ahí marchando? ¿Este educado por la élite, por la universidad, o es el lumpen? O sea, hay una cuestión de que una alienación en un mismo colectivo, que son un colectivo mínimo, digamos, son qué sé yo, 50.000 personas marchando. Claro, es una cifra grande, pero a nivel de decir, chuta, están todos marchando por lo mismo, están todos con el mismo objetivo, todos pretenden lo mismo, cada uno de los individuos mezclados ahí están con la misma finalidad. La respuesta obviamente es no. O sea, finalmente tenemos que plantear una buena pregunta que nos obliga a respondernos, chuta, ¿qué tipo de sujeto, qué tipo de experiencia hay detrás de salir a la calle, por ejemplo? ¿Por qué salir a la calle? ¿Qué busca en la calle un estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, que puede llegar a ser presidente del centro alumno,
o qué busca en la calle un cabro de 15 años, ¿verdad? Educado en un liceo público. ¿Qué finalidades podemos encontrar ahí como qué relato le da sentido? O sea, ahí hay alienación. O sea, hay un no reconocimiento de ese sujeto colectivo de sí mismo. O sea, hay un mal diagnóstico de ese sujeto. O sea, desde el momento en que dentro de la misma marcha, por ejemplo, los tipos se pelean entre ellos a ver, chuta, ¿por qué está tirando piedra? No, pero es que es lo que hay que hacer, etcétera. O sea, ahí hay un... Pero faltarles coscachos en cada marcha. Claro, o sea, el mismo sujeto ahí colectivo peleándose y siendo contradictorio consigo mismo. O sea, ahí hay un tema a responder, pero son cuestiones que todavía estamos trabajando todos, yo creo. Y si tuvieras que, para ir cerrando, antes de pasar a temas un poco más profanos, ¿qué rescatarías tú de Bolaño para el momento que está viviendo el Chile actual? Ahora que se vienen elecciones, las primarias, el centro social y todas esas cosas. Yo creo que la necesidad de leer en general a Bolaño entre otros, está en eso, o sea, descubrir qué cosas nos conforman como los que somos. O sea, aprender de experiencias ajenas, o sea, por mucho que seamos todos chilenos, por ejemplo, para poner una etiqueta, pero ¿qué pasó con los chilenos que perdieron una batalla importante, por ejemplo, el 73? En el caso de Bolaño, que consideró que su batalla era la guerra perdida, digamos, y que para los que seguimos luchando por de alguna forma transformar lo que hay, es decir, no, pues que en realidad eso es una batalla más entre otras. O sea, ¿cómo recuperamos ese relato? Y la manera es entender bien esa subjetividad, por ejemplo, decir, chuta, ¿qué pasó con todos estos sujetos, todos esos jóvenes, ¿verdad?, que lo dieron todo? Lo dieron todo para transformar la realidad, ¿verdad? Y no pasó nada, o sea, chocaron contra una muralla. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de eso? Eso está en los libros, está en esa lectura, en esa ficción. La historia no nos va a decir nada, la sociología tampoco, o sea, ninguna disciplina de las ciencias sociales va a ser capaz, ni siquiera los estudios literarios, sino que ahí está, qué sé yo, el buen cine, la buena música, la buena literatura para explicarnos ese relato. Oye, para ir concluyendo, Mario, a raíz de una conversación que tuvimos hace un ratito, ¿no?, tras bambalinas, si nos podía hablar de la futura publicación de tu tesis. Ah, sí. Cuenta ahí qué se viene. ¿Y a cuánto? Sí, supongo que los gestores aquí vamos a tener acceso privilegiado y gratuito y de calidad. Es decir, gratuito, público de calidad. Nada, va a pasar el PDF. Pues. Sí, no, le vamos a mandar el Word así, con la falta de ortografía y todo, ¿no? Sí, pues se viene la publicación del libro. ¿Cómo se llama el libro? A mediados de julio ya está publicado. Recoge una cita de un poema de Roberto Bolaño, que es paradójico porque yo no me dediqué a examinar su poesía, sino que, aunque la toco y saco ciertos temas, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupó particularmente fue su narrativa, porque ahí aparecía el loco como figura entre otros personajes, aparte diciendo su verdad y todo lo que hemos hablado. Y en su poesía, para mí la poesía de Bolaño es la locura misma, o sea, ahí él asume la voz del loco y dice su verdad. Y eso está en el primer poema de un libro que se llama Los perros románticos, que en alguna parte por ahí dice, en ese entonces, ¿verdad?, yo tenía 20 años y estaba loco. Eso, así parte. Entonces dice, había perdido un país, pero había ganado un sueño, qué sé yo, habla del alma y pone imágenes bastante espantosas, ¿cierto?, para decir, digamos, qué es lo que era su experiencia en ese momento. Y al final del poema termina diciendo, pero yo estaba ahí con los perros románticos, estaba aquí con los perros románticos y aquí me voy a quedar. O sea, finalmente se va a quedar en esa locura. Entonces el título recoge ese, y aquí me voy a quedar, el paradigma del loco en la narrativa de Roberto Bolaño. Ese es el título. Se publica a mediados de julio, para que pasen el aviso y lo compre la gente. ¿Editorial? La editorial Ventana Abierta. Se va a vender ahí en la editorial, muy probablemente lo más accesible siempre es la Feria Chilena del Libro. Ahí se va a distribuir. Ya. Yo también voy a distribuir los míos por otra parte, así que si la gente me quiere contactar... Vamos a dejar tu correo electrónico ahí abajo, en la descripción, sí, del video, que espero hay que ponerle like, si no va a haber problema. Ojalá que te vaya súper bien, porque está bien interesante la tesis. Además, en un momento en el que
la lectura y esas cuestiones están de alguna manera, no sé si tanto como otros, se están transformando en tema de debate público. Bueno, la mala comprensión lectora y lo poco que leemos en general los chilenos. Así que ojalá que tu libro contribuya a eso y también a seguir cuestionando este tema de la identidad latinoamericana y bueno, todo lo que está pasando en el agitado Chile de hoy. Así que muchas gracias por la entrevista, Mario. Quién sabe si después nos encontramos en otra conversación. Seguro. En la locura. Gracias a ustedes. Los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera en penumbras en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía: crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar.